Hola amigos, quise empezar este video de una forma muy distinta ya que el tema así lo merita. Estamos próximos a cumplir un nuevo aniversario del combate de Concepción que sin duda nos trae rápidamente a la memoria lo que pasó en Iquique, La Esmeralda y Prat. La verdad que sé de muy pocos hechos bélicos donde la resistencia de una posición se lleva al extremo, tal cual como sucedió aquí. Pero cumplieron con su deber. Esto nos habla de fortaleza, honor, valentía, entrega y por sobre todo de determinación. La determinación de no arrear la bandera y defenderla hasta dar la vida, si fuese necesario. Por eso, amigos míos, en este video número 100 vamos a rendir un homenaje a aquellos 77 héroes que nos marcaron la senda del honor y de la gloria. Vamos con los hechos. Una vez que se supo el ingreso del ejército chileno a Lima aquel 17 de enero de 1881, y después el retorno de Baquedano victorioso, ¿no es cierto?, el 6 de marzo de ese mismo año, en Chile se pensó que la guerra se había ganado, que ya estábamos listos, se había ocupado la capital del enemigo y, bueno, entonces, en la prensa salió y en todas partes salió que el solo hecho de que en el Palacio de los Virreyes de Lima flameara la bandera chilena era un símbolo, ¿no es cierto?, que la guerra, listo, se acabó, y que los hijos, los hermanos, los padres volverían a casa y que la vida volvería a su cauce normal. Pero desde el mismo momento en que las tropas chilenas ingresaron a la Plaza Mayor de Lima, comenzó otra guerra. Una guerra muy distinta. Esta fue una guerra lejana, fría, ajena para el pueblo chileno. Una guerra triste, una guerra que no contó con el entusiasmo popular, una guerra distinta que duró 3 largos años, que suma más tiempo que todas las campañas anteriores juntas. Fueron años de lucha desorganizada, cruel, con falta de ropa adecuada, de abrigo y de medicinas. Más encima un entorno hostil, no solo por la presencia permanente del enemigo, sino que por lo inhóspito del paraje, del lugar, ¿no es cierto? Frío, falta de aire, enfermedades distintas y desconocidas, solos, con pena y sin gloria. No por nada se le llamó a los batallones olvidados. En enero de 1882 subió la segunda expedición chilena a la sierra y después de varios cambios en los mandos, ¿no es cierto?, por último recayó en el coronel Estanislao del Canto, cuya misión era ocupar el valle del río Mantaro. A ver, hagámonos un entorno geográfico, ¿no es cierto? El valle del río Mantaro, donde se encuentra la ciudad de Nuestra Concepción de Lapa, que es el nombre correcto, ¿no es cierto?, se halla en el medio de la cordillera de los Andes y va de norte a sur. El valle, ¿no es cierto?, el río parte en una altura de más o menos de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, a uno termina en el sur a más o menos 3.000 metros. O sea, tiene un declive ahí de 800 metros aproximadamente y bastante largo. La ciudad principal es la de Huancayo, que en 1864 fue designada como la capital de la recién creada provincia de Huancayo. Entonces, la ciudad de Concepción, o Nuestra Señora de Concepción de Lapa, se encuentra a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Huancayo, bastante cerquita. Por aquella época, el poblado de Concepción tenía una población de alrededor, más o menos, ¿no es cierto?, de 4.000 personas. Y como toda ciudad colonial, las construcciones importantes estaban alrededor de la Plaza de Armas. Ahí se había levantado la iglesia, el ayuntamiento y otras cosas, ¿no es cierto? Y hay que recalcar que la plaza de armas de la ciudad no tenía árboles. Eso lo vamos a ver después por qué. Por el costado oeste, ¿no es cierto?, por el costado de la cordillera, se levantaba la iglesia y al costado de la misma iglesia la casa parroquial. Detrás de la iglesia se eleva, como estamos viendo en la imagen, se eleva el cerro Leonchoc, que pasó a ser súper importante durante el combate del día 9 de julio. Ahora, también hay que tener en consideración que el habitante de la sierra peruana es muy distinto al habitante costeño. El serrano, el habitante serrano, el aborigen serrano, no tenía conciencia del concepto país. Para ellos valía
lo que importaba era el terruño donde ellos vivían, donde tenían sus cabritas, sus cosas, ¿no es cierto? Esa era para el serrano, eso era lo que valía. ¿M? Entonces, al llegar las tropas chilenas a sus tierras, este aldeano, este indicito, se sintió amenazado, temeroso por este invasor que llegaba, no sabía de dónde, ni por qué, ni para qué. Pero sí sabía que le estaba quitando lo poco y nada que él tenía. Y como es natural, defendió su tierra con valor, con ferocidad, siguiendo el ejemplo, y que no hay que equivocarse, siguieron el ejemplo de los ancestros incas. Usted utilizó la misma forma ancestral de guerra, sangrienta, cruel, violenta, que escapaba a los cánones de la guerra civilizada de la época. Si es que la guerra puede ser civilizada, pero en fin, ese es el término. Tampoco hay que olvidar que el coronel Andrés Avelino Cáceres se había fugado de Lima y que era él el que estaba organizando la resistencia al invasor chileno desde la ciudad natal de Ayacucho. Entonces, para junio de 1882, la división del Canto del ejército chileno se encontraba totalmente extendida y desperdigada en estos pequeños poblados del Valle del Río Mantaro. Son cientos de poblados. Y en cada poblado habían dejado alguna pequeña guarnición. Y cada día que pasaba, la situación de los soldados empeoraba. Muchos de ellos fueron víctimas del tifo, la más letal de todas las enfermedades, que en realidad cobró más víctimas que las balas enemigas. Bueno, el coronel del Canto estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo, de lo que sufrían los soldados, y solicitó en varias ocasiones el repliegue de la sierra, o sea, bajar de nuevo a la costa, retirarse de la zona. Sin embargo, las autoridades políticas restaron importancia a las noticias que provenían de las alturas de la sierra. Las encontraron exageradas e infundadas. A ver, es muy fácil dirigir una guerra sentado cómodamente en un sillón, en un salón, ¿no es cierto?, abrigadito, lejos de las penurias de un campo de batalla y lejos, más aún, de las balas enemigas. ¿Cierto? A sierra simple. Bueno, a tal punto llegó la situación que el propio coronel del Canto bajó a Lima para dar cuenta y pedir autorización que por favor se replegaran. Los hechos relatados por del Canto a Patricio Lynch causaron alarma. Las tropas necesitaban nuevos uniformes, carecían de manta, carecían de medicina y carecían de todo en realidad. Las continuas lluvias y nevadas habían ocasionado que muchos hombres murieran congelados. Los hospitales eran sanitariamente poco aptos, eran casuchas que se habían acondicionado de alguna manera para atender a los enfermos. Las medicinas escaseaban, por decir que no habían, y los doctores no daban abasto para la gran cantidad de enfermos que caían víctimas del tifus. Los soldados carecían de mantas, tenían los uniformes andrajosos, estaban todos rotos. Muchos de ellos calzaban hojotas, imagínense hojotas en la cordillera, que lo habían construido con el resto de las botas que en alguna vez tuvieron. La verdad que era un panorama sumamente desolador. Sin embargo, el ente político en Lima no creyó. Para asegurarse de que el Canto decía la verdad, el ministro plenipotenciario de Chile en el Perú, don Jovino Novoa, decidió enviar a un médico de su confianza a la altura de la sierra para que corroborara o no lo asegurado por el coronel. Gonzalo Bullner relata esto muy bien, ¿no? Y lo vamos a citar, ¿no es cierto? Comillas, el informe del facultativo fue más desolador aún. El médico informó que había encontrado en los hospitales 580 enfermos, de los cuales 300 de tifus. Esto era un desastre porque agregándoles las defunciones importaba un total algo como del 25% de las fuerzas expedicionarias. Cierro comillas. Un desastre completo. Bueno, con esta información en la mano, el mando político se convenció finalmente que había que retirar cuanto antes a las fuerzas chilenas estacionadas en la sierra peruana, en la Breña le llaman ellos. Entonces se le envió la siguiente comunicación a del Canto, que ya estaba de vuelta en Huancayo. Y se le autorizaba a bajar a la costa haciendo un repliegue, pero con ciertas condiciones, tal como lo establece el siguiente telegrama. Comillas, reservado. Lynch, el comandante de la División Centro. Junio 16 de 1882.
Habiendo cesado los motivos que se tuvieron presentes para la aglomeración de las fuerzas en Huancayo, disponga usted que ella se distribuya convenientemente y según las exigencias del servicio entre Concepción, Jauja, Tarma, procurando mantener el camino de La Oroya con la seguridad necesaria para el tráfico de nuestro ejército. Disponga igualmente usted que el batallón Tacna segundo de línea se traslade a esta ciudad, quedando al mando de la división del centro en el jefe de mayor graduación. Cierre comillas. Bien curiosa la orden, esta orden evidenciaba que el batallón segundo de línea debía retornar a Lima, junto con Del Canto, antes que el resto de la división. O sea, fraccionaban, disminuían el contingente de la división. Y lo que quedaba en la sierra, al mando del jefe de mayor graduación, tenía que ser dividida nuevamente para guarnecer el puente de La Oroya, mientras que el resto se concentraba en Tarma. La verdad que bien raro el despliegue. Debilitar y dividir la fuerza es sumamente poco aconsejable, pero bueno, así se escribe la historia. Ahora, para empeorar más las cosas, el coronel Gana envió el siguiente telegrama que, comillas, por descuido, cierre comillas, no fue encriptado, o sea, salió en lenguaje común y corriente. El telegrama dice lo siguiente, comillas, Telégrafo del Estado, oficial, Oficina de Chicla, junio 20 de 1882, recibido de la oficina de Palacio, dirección Coronel Canto. Apure usted su marcha a Huancayo para que, llegando a aquel punto, haga desocupar la guarnición que lo cubre, conforme lo ordenado. La marcha del segundo de línea procure llevarlo cuanto antes. Espero que UCIA tomará, además, todas las medidas que estime convenientes a la salubridad de la tropa, distribuyéndola en los puntos más adecuados para lograr este fin, conciliable en lo posible con las operaciones militares. Gana, cierra comillas. Este descuido implicó que el coronel Cáceres se enterara, casi al momento, de los planes chilenos y, por supuesto, preparó su ofensiva. O sea, le estaban diciendo a Cáceres que los chilenos se iban a retirar de la sierra cuanto antes, por tanto, había que él tenía que organizar su ataque. Sin embargo, Del Canto decidió establecer su propio plan de repliegue. No le convencía esto de tirar el segundo línea para antes, que no estaba de acuerdo. Y él planteó un plan que era más simple y más concreto. Las fuerzas que estaban en Pucará marca valle en la parte sur del Valle del Mantaro, de ahí nace hacia el norte. Las fuerzas que estaban en Pucará se replegarían sobre Huancayo y desde ahí marcharían hacia el norte y empezarían a recoger a las guarniciones que estaban en San Jerónimo, Concepción, en Junín, qué sé yo, todos para arriba. Del Canto envió un largo mensaje a Lima explicando esta situación y el porqué del cambio del plan original. Bastante largo, pero su comunicación terminaba de la siguiente manera. Comillas, Huancayo, 9 de julio de 1882. Hoy remito al señor general en jefe una carta explicativa de las razones que he tenido para reconcentrar en Tarma la división de mi mando. Ruego a usted sirva impartir las órdenes del caso para que a la mayor brevedad nos transporten a Tarma unos 50 a 100.000 tiros de infantería para rifles Comblan y Gras, como igualmente los víveres necesarios y forraje para los animales, pues no contamos con ninguno de estos recursos. Me permito manifestar a UCIA que cuando el convoy mande debe venir resguardado, pues se me asegura que en las alturas de Huari, entre Pachaca y Oroya, hay montoneras y aún un batallón organizado. Si los víveres y municiones no llegan, la situación del ejército va a ser desesperante. Por tanto, espero que UCIA se servirá dar la importancia necesaria a mi pedido. Cierro comillas. ¿Qué tal? El tono del mensaje raya en la insolencia. Se servirá dar la importancia necesaria a mi pedido. Eso es insolente, de frentón. Pero refleja el estado de angustia en que se encontraban los oficiales y tropa. Está claro, ¿no es cierto? Bueno, a todo esto, en días previos, Cáceres había planificado que el ataque a la división chilena sería justo para el 9 de julio. El plan que tenía Cáceres era el siguiente.
El coronel Máximo Tafur atacaría La Oroya con la misión de cortar el puente y por supuesto con eso se acababa la vía de escape para la división chilena. Era como obvio, ¿no es cierto? Luego el coronel Juan Gastó con la división Vanguardia se dirigiría a Comas, un pobladito que está por ahí, donde se le unirían las montoneras de Ambrosio Salazar y atacarían el poblado de Concepción, o sea, cortarían por en medio. Cáceres caería sobre la cuarta compañía del batallón Santiago, situada en Marcavalle Pucará, lugar estratégico, ¿no es cierto? Como dijimos, que marca el ingreso por la puerta sur, si ustedes quieren, del Valle del Río Mantaro. Y de esta manera llegamos al combate de Concepción. Antes de relatar los hechos y de dar algunos datos sobre lo sucedido, debemos tener en cuenta y aclarar que en este cruento combate no hubo ningún sobreviviente chileno que nos pudiese relatar la historia, como fue el caso de la Prat en Iquique, que los oficiales quedaron marinos vivos que nos contaron lo que había pasado, pero en el caso de Concepción no, ¿no es cierto? Por tanto, las fuentes directas de donde extraemos las versiones corresponden a los habitantes del pueblo que fueron testigos, o bien a los partes oficiales y las narraciones de los soldados peruanos que actuaron en aquella jornada. Bueno, el teniente Ignacio Carrera Pinto era sobrino del presidente Aníbal Pinto y nieto de José Miguel Carrera, y él estaba al mando de 73 soldados, clases y 3 oficiales. Ellos eran la guarnición chilena en el poblado de Concepción. Los otros 3 oficiales eran los subtenientes Julio Monzanabanca, que estaba enfermo de tifus, Arturo Pérez Canto, de 17 años, y Luis Cruz Martínez, de 16 años. Jovencitos, niños realmente. Bueno, todos ellos acompañados por algunas mujeres que solían seguir a las tropas. Por favor, no eran cantineras, eran mujeres que seguían a las tropas. Diversos autores cifran la cantidad entre 2 y 5 mujeres. La verdad es que no tenemos muy clara cuántas mujeres iban con los soldados. Y además un pequeño niño de alrededor de 5 años, es correcto, iba un chico con un niñito de 4 o 5 años, pero lo que no está probado, no se sabe, es si efectivamente una mujer dio a luz durante la noche del 9 al 10 de julio. Eso no sabemos, y a mi entender creo que forma parte un poco de la leyenda del combate de Concepción. Bueno, ¿cómo será? La falda del Cerro León Yoc, que está a la espalda de la iglesia, y las bocacalles de entrada a la plaza preocuparon de sobremanera Carrera, por lo que hizo levantar barricadas en cada una de las esquinas y un dispositivo de defensivo dentro del mismo cuartel. El cuartel era la casa parroquial, por lo tanto estaba al lado de la iglesia. Con la salida del sol del día 9 de julio, el segundo oficial al mando de la tropa, el subteniente Arturo Pérez Canto, ordenó formar para pasar lista. Contó 65 hombres, incluidos los oficiales. Los 12 restantes permanecían en la improvisada enfermería, víctimas de tercianas, fiebres por el tifus. Estaba sumamente enfermo. Entre tanto, las mujeres arreglaban las pertenencias para partir, ya que en cualquier momento se suponía que iba a pasar el grueso de la división a recogerlos para seguir camino hacia el norte. Cerca del mediodía del 9 de julio, las fuerzas del coronel Gastó comenzaron a tomar sus posiciones, a establecer este cerco en torno a Concepción, y las fuerzas bajo su mando eran las siguientes. Del ejército de línea, Batallón de Infantería Pucará número 4 al mando del teniente coronel Andrés Freire. Batallón de Infantería Libres de Ayacucho al mando del teniente coronel Francisco Carvajal. Fuera de eso estaban las fuerzas irregulares, las montoneras, que era la siguiente: la columna Comas, más las guerrillas de Andamarca al mando del comandante Ambrosio Salazar. La guerrilla de Orcotuna al mando de Teodosio López. Guerrillas de Mito al mando de Aurelio Gutiérrez. Guerrillas de San Jerónimo al mando de Melchor González. Guerrillas de Apata al mando de Andrés Ponce. Guerrilla de Paccha al mando de Abel Bedoyas. Y figuran además las guerrillas de Vilca y de Quichuay. La verdad es que ahí no tenemos los nombres de los comandantes. Y todos estos comandantes no eran militares formados ni en la escuela militar ni en los cuarteles. Eran simplemente civiles que habían juntado a esta gente de montonera y ellos estaban al mando. Por tanto, de ser militar sabía un poco y nada, digamos. Bueno, se estima que el total de las fuerzas enemigas eran alrededor de 2.000 efectivos. Otras fuentes citan 4.000.
no son tantos, son 2.000, 2.200. A las 14:30 horas, los vigías chilenos dieron la voz de alarma, los vigías que estaban arriba de la torre de la iglesia. Cientos de atacantes se descolgaron de los cerros de la falda del León Yoc y otros avanzaron por las calles, ¿no es cierto?, que dan hacia la plaza. Julio Montt Salamanca, convaleciente de tifus, se levantó de su lecho junto con el resto de los enfermos y se presentaron ante el teniente Carrera Pinto, que les reprendió por la acción, pero ellos contestaron que no se podían quedar acostados mientras sus compañeros enfrentaban al enemigo, con justa razón. Bueno, Carrera Pinto sabía que para enfrentar el ataque enemigo tenía que cubrir las 4 esquinas de la plaza, a las cuales ya se habían levantado las barricadas, y si no podían resistir el ataque se replegarían ordenadamente sobre el cuartel, ¿no es cierto? Todo esto mientras esperaban la llegada del grueso de la división del centro, que teóricamente venía caminando desde norte a sur, cosa que no era así, ya vamos a ver por qué. Las montoneras, ¿no es cierto?, se lanzaron en masa, un ataque desordenado en masa, pero fueron rechazados por los fusiles chilenos. Repitieron la misma maniobra varias veces, las mismas que fueron repelidos. Estaban causando grandes bajas en la montonera. El coronel Gastó ofreció rendición a Carrera, pero este le contestó que no se iba a rendir, así de simple. Y al respecto, a cierto sector de la historiografía chilena se dice que Carrera contestó con una nota. El problema es que, como no quedó ningún chileno para relatar lo sucedido, no podemos saber si esa nota existió o no, y por último, cómo autentificar esa existencia de la nota. Por esa razón no la menciono. Puede ser que sea cierto, como puede ser que no sea cierto. Dejémoslo ahí. Bueno, Carrera no tenía otra alternativa que resistir cuanto pudiese en las esquinas de la plaza, pero después de más o menos 1 hora o 1 hora y media de combate y con las municiones escaseando, recordemos que los soldados tenían solamente 100 tiros por hombre, se empezaron a replegar sobre el cuartel. Cerca de las 7 de la tarde, el coronel Gastó ordenó un cese momentáneo del fuego, primero para dar descanso a su gente y segundo, al mismo tiempo, para reordenar un poco todo este nuevo ataque que ya se le había desordenado un poco, pero lo que ya con los chilenos en el cuartel era más fácil hacer un ataque frontal. A todo esto, como el teniente Carrera vio que los peruanos estaban un poco dispersos, ¿no es cierto?, intentó una salida para abrir una brecha e intentar escapar, pero fue repelido y al mismo tiempo fue herido en un brazo, y obviamente se replegaron todos nuevamente hacia el cuartel. El coronel peruano Gastó ordenó rociar los techos de madera del cuartel con parafina, prendiéndole fuego, y por supuesto condenó a los que estaban adentro del cuartel a morir, ya sea asfixiados por el humo o quemados. Los chilenos cargan una y otra vez contra la masa indígena, provocando gran mortandad y al mismo tiempo sufriendo bastantes pérdidas. Y es en este minuto donde nuestra historiografía se torna un poquito difusa. A ver, la historia más tradicional que nos llega desde bastante tiempo es que primero muere Ignacio Carrera Pinto, luego Julio Montt Salamanca, a las horas fallece Arturo Pérez Canto, quedando el último oficial Luis Cruz Martínez. El problema que me surge con esta versión es que los oficiales mueren en estricto orden de antigüedad, o sea, el de mayor grado, el de mayor antigüedad, muere primero y de ahí viene el resto. Cosa que es posible, pero poco probable, ¿no es cierto? En partes peruanos posteriores, ¿no es cierto?, tanto el que le lleva a Salazar como otros más, se indica que los últimos oficiales sobrevivientes fueron Ignacio Carrera Pinto y Luis Cruz Martínez, que me parece bastante más lógico. Bueno, cayó la noche y la resistencia chilena porfiadamente seguía en pie. Gastó comenzó a impacientarse y se preocupó, ya que sus tropas, sobre todo las montaneras, estaban incontrolables debido a que habían saqueado las casas del pueblo y habían encontrado licores, se lo habían tomado, ¿no es cierto? Entonces estaban bastante pasados de alcohol, digamos, en estado de ebriedad, para decirlo de forma elegante. Bueno, durante toda la noche el cuartel chileno había soportado los embates de todo tipo, habían intentado hacer tronera, habían intentado entrar por la espalda, por el muro posterior, siempre fueron rechazados a sablazos, a bayonetazos, y las municiones se estaban agotando poco a poco, más temprano que tarde.
después de más de unas 15 horas de combate, ¿no es cierto?, solo un puñado de chilenos, no sabemos cuántos, seguían defendiendo porfiadamente la posición. Y a la salida del sol del 10 de julio, quedaban solamente 5 soldados chilenos bajo el mando de Licurgo Martínez. No había más. Sin balas, sin agua, sin comida, llegaron a la conclusión que no había nada más que hacer, po. Y poco antes de las 9:30 de la mañana se ajustaron los barbiquejos de los quepices, calaron bayoneta, ajustaron los fusiles a la altura del pecho y cruzaron la puerta del cuartel para a toda carrera caer sobre la masa enemiga. Sí, lograron matar a varios enemigos, pero fueron brutalmente asesinados por la Indiada. Luego de darles muerte, procedieron a desnudarlos, descuartizarlos y repartirse los restos de cada uno de ellos para exhibirlos como trofeo. La verdad es que el coronel Gastó nada pudo hacer para controlar el furor de los montoneros. Eran las 9:30 de la mañana del día 10 de julio de 1882, hora que marca el fin del destacamento chileno apostado en Concepción. Las mujeres y los niños no corrieron mejor suerte. Fueron sacados del humeante cuartel, los arrastraron hasta la plaza, los desvistieron, las velaron, los mataron, los mutilaron de una forma horrible y bastante brutal. No lo voy a decir porque es muy duro. Y la verdad es que aunque los oficiales peruanos intentaron detener esta carnicería, no pudieron controlar el frenesí de los indígenas. No hubo caso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué había pasado? ¿Por qué no llegó la división tan largamente esperada? La respuesta es que las fuerzas de Cáceres atacaron Pucará, de nuevo, abajo de la entrada sur del Valle del Mantaro, lo que obligó al coronel del Canto a enviar refuerzos para contener dicho ataque, y esta acción retrasó la partida de la división de Huancayo hacia el norte. Y de hecho esta división llegó a las 12:30, o sea, o las 12:10, 12:30, pocas horas después de haber terminado el combate, y los soldados, los que entraron a la plaza, vieron el horror de lo que eso era, ¿no es cierto? Los cadáveres de sus compañeros habían sido descuartizados, las mujeres habían sido violadas, le habían cortado los pechos, estaban mutilados todos. Era un escenario absolutamente dantesco. Y de hecho, se pudieron reconocer a los oficiales por los grados en las casacas. No tenían cabeza, no tenían piernas, y la única forma que se logró para después extraer sus corazones, y vamos a hablar de eso, fue por los grados de las casacas. O sea, no fue más. En algunos escritos, sobre todo novelas, se dice que los cuerpos colgaban de las ramas de los árboles. Y como dije, la verdad es que en la plaza de Concepción no había árboles. Pero eso no quita el horror. Ustedes entenderán, amigos míos, que los soldados de la división del centro clamaron venganza. Y del Canto oyó ese clamor. Y en sus memorias militares, del Canto nos relata que, comillas, pedía al comandante Alcérreca que preparase un piquete de 12 hombres de carabineros y que viniesen montados a las órdenes de un oficial que fuese estricto cumplidor de órdenes que le impartían. Momentos después, estaba visto el teniente Sierra Alta al mando de 12 hombres montados del regimiento Carabineros de Yungay, y personalmente le di la siguiente orden: recorra, señor oficial, un círculo de radio de 1 kilómetro alrededor de este pueblo y me pasa a cuchillo a todo hombre que encuentre, desde la edad de 16 años hasta los 50, pero respeta y no ofenda a los menores de 16 años, a las mujeres y los mayores de 50 años. Se recoge. La verdad que es muy difícil diferenciar entre los 45 y 55, pero bueno. Las crónicas que nos llegan al respecto es que cuando estos 12 hombres volvieron, estos 12 jinetes de los carabineros vuelven, los pechos de los caballos venían tintos en sangre y los sables goteaban sangre. O sea, pasaron por encima de todo lo que encontraron en venganza de los 76 chacocanos y un lautaro que fallecieron en Concepción. Bueno, en términos militares, el combate fue un triunfo táctico para Cáceres, ya que se adueñó por completo del Valle del Mantaro, pero no cumplió con su objetivo estratégico, que era destruir la división chilena, que pudo retirarse en una acción bastante cinematográfica por la ciudad de Tarma, por una garganta que hay en la salida de Tarma.
Pero lo más importante es que para la sociedad chilena el combate de Concepción fue un duro despertar de una especie de letargo, ¿no es cierto?, en que estaba sumida. Se convirtió en un terrible recordatorio de que aún había una guerra, que todavía permanecían chilenos combatiendo en el Perú y que la nación, Chile, se seguía desangrando. Por lo que exigió a las autoridades que buscaran seriamente esta vez, llegar a un arreglo de paz, lo cual se logra 1 año y 3 meses después. Esa es otra historia que podemos verla en el futuro. Bueno, Estanislao del Canto tuvo que escribir su parte de combate, y al final de este escrito, de esta parte, dice lo siguiente. Soldados del ejército del centro, al pasar por el pueblo de Concepción, habéis presenciado el lúgubre cuadro de escombros humeantes, cuyos combustibles eran los restos queridos de 4 oficiales y 73 individuos de tropa del batallón Chacabuco VI de línea. Millares de manos salvajes fueron los autores de tamaño crimen. Pero es necesario que tengáis entendido que los que defendían el puesto que se les había confiado eran chilenos, que fieles al cariño por su patria y animados por el entusiasmo de defender su bandera, prefirieron sucumbir antes que rendirse a turbas desenfrenadas. Amigos chilenos, si os encontráis en igual situación a la de los 77 héroes de la Concepción, sed sus imitadores, y entonces agregaréis una brillante página a la historia nacional, y haréis que la efigie de la patria se muestre una vez más con semblante risueño, simbolizando en su actitud los hechos de sus hijos. Si llegáis a combatir con los hombres de la nación peruana, acordaos en todo caso de los hermanos que tan valientemente se sacrificaron en Concepción. Pero no olvidéis los rasgos generosos que siempre habéis manifestado para con esos prójimos de la humanidad degradada. Soldados, seguid siempre en el noble sendero del deber, con vuestro entusiasmo y abnegación. Conservad la sangre fría y el arrojo de los caupolicanes y lautaros. Sed siempre dignos de vosotros mismos y habréis conseguido la felicidad de la patria. ¡Chilenos todos! Un hurra a la eterna memoria de los héroes de Concepción.